Ministro, ¿escuchó la conferencia de la CGT, el pedido de cambio de modelo económico, entre otras cosas? Sí, escuché. Me parece que la CGT en su conjunto, por supuesto que nosotros creemos en el mecanismo del diálogo. Hemos resuelto muchos problemas de los trabajadores en la Argentina, empezando por el tema de la reparación histórica a los jubilados, más de 1 millón de jubilados que han cambiado su prestación. A partir de eso, hemos resuelto también algo histórico, como el mínimo no imponible de ganancias, las escalas, las alícuotas, cosas que no se habían resuelto durante mucho tiempo. Hemos avanzado en negociaciones paritarias en los últimos 3 periodos paritarios de manera libre, acordando y teniendo claro que a partir de la recomposición del poder adquisitivo del salario podemos trabajar en darle previsibilidad a los trabajadores, pero también al sector empresario en relación al desarrollo de sus inversiones. Y me parece que eso es parte de la agenda positiva que hemos construido a partir del diálogo. Que nada se ha resuelto en la Argentina me parece que es una exageración, me parece que demuestra esto que hemos avanzado, la creación de más de 700.000 puestos de trabajo, pero sobre todo la posibilidad de ir resolviendo los problemas que la Argentina tiene desde hace muchas décadas en relación a las dificultades de aquellos que están en situación de más vulnerabilidad. Y me parece que necesitamos de dirigentes comprometidos en ese sentido y que esperamos que den el debate y que propongan cosas, porque en esta conferencia lo que no escuché fueron propuestas. Me pareció que hubo muchos reclamos, pero no propuestas. Y me parece que la Argentina necesita de que nos pongamos de acuerdo en qué propuestas vamos a coordinar para poder desarrollar y resolver los problemas. Ellos dicen que las propuestas les corresponden a ustedes y que en realidad no las están haciendo, y ese diálogo que por un lado proclaman no se concreta. A ver, nosotros nos hemos propuesto no solo muchas cosas que tienen que ver con resolver el problema del trabajo y de aquellos que no tienen trabajo, pero también me parece que eso requiere de una discusión madura, de una discusión seria, hablando con la realidad, teniendo números en la mano, y me parece que eso ha faltado. ¿Por qué? Porque, yo insisto, hay muchos que están mirando esto de una perspectiva política, hay muchos que creen que hay que volver al pasado, y me parece que la sociedad argentina decidió emprender un cambio que es un cambio que tiene dificultades, que no es un cambio sencillo, pero que tenemos que trabajarlo entre todos para poder conseguirlo. Macri dijo que las paritarias son libres y que cada sector y cada economía real va a decidir lo que pueda pagar. ¿Esto puede ser que se aplique a lo que ustedes les transmitieron en la cúpula de la CGT hace unas semanas, de que estaban dispuestos a que se revieran esas paritarias hasta un 5%? ¿Puede ser más el techo? Déjame declarar esto porque sí. Se ha escrito mucho, pero tenemos que tener claro esto. Durante los últimos 2 años y medio ha habido negociaciones paritarias de manera libre. ¿Qué significa de manera libre? Que un sector empresario puede ofrecer lo que sostiene su actividad, lo que sostiene su emprendimiento, y un sector sindical reclama lo que considera que recompone el poder adquisitivo del salario. Para más garantías de esto, durante la paritaria pasada hemos incluido una cláusula gatillo que nos permitió, durante la paritaria de este año, no solamente saber que el año paritario pasado se fue resuelto, sino que podíamos mirar la estimación de inflación. Este año, más del 70% de las paritarias se acordaron mirando la estimación de inflación este año. Lo que ha variado en estos últimos 2 meses es la estimación de inflación. Por eso nosotros cuidamos la recomposición del poder adquisitivo del salario, creemos que tenemos que hacerlo de forma rápida, y por eso el presidente firmó el decreto que autoriza la ampliación en esos acuerdos paritarios de más del 5%, pero que deja también en claro que no modifica en nada la posibilidad que en la revisión se aclaren y se incorporen aquellas diferencias que puedan tener el proceso de recomposición del poder adquisitivo. Por eso nosotros queremos dar garantías, y esto lo saben los dirigentes sindicales, por eso la mayoría de ellos han acordado las paritarias. Ministro, ¿van a convocar ahora a la CGT después de este paro? Nosotros tenemos la vocación de diálogo. Nosotros el viernes seguimos con nuestra agenda sectorial con el sector automotriz, seguimos la semana que viene con todo lo que tiene que ver con energía eólica, seguimos las semanas posteriores con todo lo que tiene que ver con lo vinculado a las industrias. Me parece que hay una agenda de trabajo formal, pero a ver, nosotros trabajamos sector por sector porque me parece que las realidades de cada uno de los sectores tienen que estar reflejadas y atendidas. Y no tenemos ningún problema en dialogar con la CGT siempre y cuando encontremos ese mecanismo por el cual podamos sostener lo que tenemos para decir, y también que se entienda que el gobierno tiene que cuidar los recursos fiscales, que es una necesidad que nos ha impuesto la sociedad, y que sobre todo en los vaivenes que hemos vivido en los últimos meses tenemos que entender que para poder sostener las políticas que estamos haciendo necesitamos tener un financiamiento, que cada año ese financiamiento tiene que ser menor en la medida que vayamos encontrando nuestro equilibrio fiscal. Me parece que ese es el punto de fondo. ¿Lo escuchás, Sobrero? El gobierno,
los sindicalistas como Micheli dicen que esto recién empieza, no es que no termina acá, sino que empieza todo un proceso de protestas. Pero me parece que justamente están hablando como dirigentes políticos, no como dirigentes sindicales. Un dirigente sindical se tiene que preocupar por resolver los problemas de sus trabajadores y los a quienes representa. Y me gustaría que muchos de ellos definan a quienes representan. ¿Lo escuchó Sobrero? No, de escuchar las declaraciones de algunos, no de Sobrero. Sobrero dijo que iban a seguir con un plan de lucha hasta que cayera el gobierno. Bueno, muestra las actitudes poco democráticas de algunos, ¿no? Ahora, ministro, cuando ellos dicen que ustedes les reclaman que hoy se están perdiendo no sé cuántos millones de dólares por el paro, pero que en pocos días el gobierno, a través de malas decisiones de política económica, perdieron 12.000 millones de dólares y que lo que apuestan es a un modelo de especulación financiera y no de producción, ¿qué le responden? Mire, la verdad es que si eso fuera así, no hubiesen crecido 700.000 puestos de trabajo en el último año. Si eso fuera así, no hubiésemos tenido en el primer trimestre del año un crecimiento del 3,6%. Me parece que los datos hay que mirarlos y hay que hablar con la realidad. Y me parece también que tenemos que ser conscientes de las dificultades que tenemos para poder ir gradualmente en la baja del déficit fiscal que tenemos y cuidar, sobre todo, la política de contención de los más vulnerables, aquellos que están en situación donde el Estado necesita o tiene que darles una mano para que puedan realizarse. Nosotros creemos que eso requiere financiamiento porque no están los recursos para poder hacerlo. Ahora queremos que cada vez ese financiamiento sea menor porque si no estamos hipotecando las generaciones futuras. Entonces esa forma de pensar requiere de madurez y de entender que tenemos que entre todos cuidar los recursos del Estado y para eso tenemos que trabajar para ver de qué manera podemos generar más producción, más trabajo y no hacer depender todo en base al Estado. ¿Esa madurez le falta a los dirigentes sindicales? Y algunos los ves y a veces en las reuniones privadas están de acuerdo con lo que le decimos y después en lo público no. ¿La reforma laboral ya está descartada? No, nosotros creemos que hay muchos temas que están vinculados a la agencia de salud, a formación profesional, al tema de blanqueo. Hay 4,5 millones de trabajadores que están en la informalidad y me parece que eso es esencial que se discuta. Si hay dirigentes serios, deberían estar discutiendo eso. Ministro, ¿qué va a hacer si siguen los paros y los cortes de rutas o accesos a la ciudad como hoy? A ver, lo que nosotros creemos que una cosa es el derecho a huelga y otra cosa es interrumpir el acceso al trabajo de aquellos que quieren trabajar. Me parece que eso es un delito, ¿no? Gracias.